os hacemos una propuesta más que sugerente, una ruta nocturna a la luz de la luna llena. Vamos a conocer dónde y cómo se realiza esta actividad tan sumamente interesante y tan adecuada en esta época del año, y vamos a hacerlo gracias a la presencia hoy aquí de Pedro Armando Valencia. Pedro, buenos días. Hola, buenos y de días. Pilar Campos, buenos días, bienvenidos a Córdoba TV. Pedro es técnico responsable de la oficina turística de la Fundación para el Desarrollo de Tierras de José María el Tempranillo, y Pilar Campos, técnico de Juventud, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Benamejí. Bueno, Pilar, Pedro, una cita con la historia, también con la leyenda que nos va a envolver en una noche mágica, ¿no? Bueno, sí, ya lo propusimos hace tiempo porque normalmente llevamos mucho tiempo organizando excursiones culturales a lo que es la Ruta del Tempranillo, ¿no? Porque, claro, al hablar de Ruta del Tempranillo tomamos como foco de atención lo que es la figura del personaje, ¿no? Mucha gente conocerá, José María el Tempranillo fue uno de los bandoleros célebres andaluces, además era cordobés, nació en Jauja, y bueno, pensamos que para el verano, como todos sabemos las temperaturas que tenemos aquí tan agradables, entre comillas, pues decidimos organizar una ruta cultural mucho más completa, pero de noche, aprovechando la luna llena, que también le da un poco de encanto, ¿no? al entorno, ¿no? Y bueno, ahí estamos con la idea. Bueno, ¿y cómo se confecciona ese guión? Porque vamos a visitar algunos de los enclaves principales, ¿no? de la comarca en torno a esa ruta, como bien decías, del Tempranillo, además en un sentido circular, porque salimos de Jauja, esa pedanía de Lucena, al suroeste, para que nos ubiquemos con respecto a Córdoba, y volvemos a Jauja, pero entre medias, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, vamos a vivir pues toda una aventura, ¿no? Propia de bandoleros. Pues sí. ¿Hablas tú, Pilar? Sí. Bueno, pues sí, lo que estás tú comentando, ¿no? Partimos desde Jauja, un poco pues, como punto de referencia, de donde nació José María el Tempranillo. Hay una escenificación teatral en el Molino Árabe, que es la Ceña de Jauja. Sí, los momentos más relevantes los vais a hacer a través de sketch, ¿no? Sí, son pequeños sketches teatrales de que lo interpretan el grupo Cuarteando Teatro, que proceden pues de un aula municipal que hay en Benamejí. Y entonces pues allí en la Ceña se hace una representación teatral de cómo José María el Tempranillo pues se echó al monte, el por qué se echó al monte, y en fin, es un poco un misterio y una cosa por descubrir. Luego pues visitamos Alameda, visitamos el centro temático del campo andaluz, lo del Museo de las Termas, allí hay una degustación de productos típicos, un poco pues, por descansar un momento y reubicarnos donde estamos y disfrutar del entorno pues, de las termas romanas. Luego en la misma Alameda se visita la iglesia y se visita el patio de la iglesia, que es donde está el mausoleo de José María el Tempranillo, donde está enterrado, y también allí pues se interpreta otro sketch teatral un poco ya después de la muerte de José María el Tempranillo. Es un sketch un poco representación de la comidilla del pueblo, ¿no? El correveidile. Sí, porque él ya en vida era todo un mito popular, o sea que con su muerte de alguna forma se quedó, se consagró, ¿no? Como icono. Bueno, sí, además yo soy de Alameda, que es el pueblo donde murió, ¿no? Donde está enterrado, y yo desde pequeño he conocido esta historia. Es verdad que luego se comenzó a investigar un poco en la historia del bandolerismo, ¿no? Porque la verdad que desgraciadamente ha estado muy parado, ¿no? este tema. Ahora hace unos años se ha empezado otra vez a indagar, y yo lo que te quería comentar era eso, que yo soy de allí de Alameda, y yo desde pequeñito, yo lo he vivido dentro, que el Tempranillo murió allí y allí estaba enterrado. Además hubo un párroco, don Andrés Alfambra, que estuvo allí en Alameda, en la parroquia, muchos años, y fue un mérito suyo, ¿no? El hacer allí una especie de monumento, de mausoleo, en dedicatoria al Tempranillo, cosa impensable. Eso solo se le puede ocurrir a una persona pues con una idea un poco futurista. Sí, una persona muy visionaria, ¿no? Visionaria, sí. Que veía un poquito más allá, ¿no? Exacto. No creo que se le ocurra a una persona normal, y la verdad que el patio no le falta detalle, tiene la partida de difusión en azulejo, tiene también lo que es el retrato que le pintó John Frederick Louis, un pintor inglés, en Sevilla, la casa de Richard Ford. Y luego tiene el retrato que tiene el Tempranillo a caballo también. Entonces, pues... Claro, porque es una figura muy controvertida, aunque fue una especie de Robin Hood, ¿verdad?, cordobés, pero a fin de cuentas hablamos de delincuencia.
Lo que sucede es que no sabemos hasta dónde llega la historia en esas crónicas, dónde empieza la leyenda, que ya se producía en vida del personaje, pero se supone que era otra manera de delinquir, sin sangre, sin violencia, en la cual a los visitantes, a los peregrinos se les aseguraba, ¿no?, la integridad física, la de sus bolsillos, a cambio de un tributo, de un pago, ¿no? Ese era un poco, partiendo de ahí, el negocio del tempranillo, ¿no? Tempranillo, efectivamente. Sí, bueno, es que en la historia del bandolerismo hubo, como ya podéis saber, hubo muchos bandoleros. Hubo algunos como Diego Corriente, que era de Utrera, el mismo Tempranillo, que tenían otra fama, sí, para que me entendáis, ¿no? Era un tipo de bandolero romántico, que se le llama. Luego, por supuesto, hubo otros bandoleros, que no voy a nombrar, pero que eran sanguinarios, era otro tipo de... Sí. Luego hubo otros que por circunstancias tuvieron que echar al monte y, bueno, no es lo que ellos querían, pero no le quedó más remedio por las injusticias sociales que había de todo. Sí, de hecho, José María el Tempranillo, que su apodo precisamente lo recibe por haberse echado al monte muy pronto, lo hace por haber matado a ese rival en la Reyerta de aquella verbena, aquella feria de San Miguel, y de hecho se produce la conversión, ¿no?, que también está representada, tras la cual el Tempranillo cambia absolutamente de vida, y hay muchos historiadores que achacan el asesinato del Tempranillo precisamente a esa conversión, a que muchas personas no aceptaron que él quisiera de alguna manera retirarse, ¿no?, de ese mundo. Sí, hombre, sobre esa historia podemos hacer un debate entero. Claro, es lo que decíamos, ¿no? Dónde termina la veracidad y dónde empieza ya la leyenda, más o menos creíble. Claro, porque la historia suya es que recibió el indulto, ¿no?, de manos del mismo rey, de Fernando VII, que él mandó a un emisario, al general Manso y Solá, que era catalán, pero estaba de gobernador militar en Cádiz y en Málaga, y a él le encomendó la tarea de convencerlo para ser indultado y cambiarse la chaqueta, entre comillas, ¿no? Claro. Pasó a formar parte de uno de los cuerpos de partida de caballo de Andalucía en persecución de malhechores, lo que hoy es la Guardia Civil. Luego se podría entender como traición, ¿no?, por parte de... Sí, algunos. Seguramente muchos de sus hombres lo tomarían como traición, otros no, porque se sabe que fueron indultados todos sus hombres y algunos de ellos volvieron al monte. Entonces se supone que algunos no estarían de acuerdo con esa idea. Y como decíamos, hemos ubicado como punto de referencia Jauja, flanqueada por los cauces del Genil, del Anzur, porque decíamos que fue pues la tierra de adopción, de crianza de José María Expósito, porque nacer nacía en Lucena, pero su tierra es Jauja, como bien habéis indicado hace un momento. Estamos hablando un poco de su figura porque creo que es importante recuperarla, y yo quiero preguntaros desde vuestro punto de vista, desde vuestras respectivas demarcaciones, ¿cuándo se empieza a recuperar esta figura? Porque, como decíamos en el corte, hasta hace 2 días, como quien dice, pues quizá desde aquí, bueno, el Tempranillo era un bandolero y tal, pero nos pillaba muy de lejos, y de repente tenemos pues toda una oferta turística apasionante. Bueno, pues eso, en sus comienzos, cuando comenzó el proyecto turístico, se utilizó un poco la figura del Tempranillo, porque lógicamente era el nexo de unión de estos municipios, que además son municipios de 3 provincias, incluso de partidos políticos diferentes, y la verdad tuvo mérito en su día porque se consiguió pues unir a estos pueblos, simplemente tomando como base la figura de un bandolero del siglo XIX. Bueno, aparte de otros recursos que por supuesto existen y se están explotando, ¿no? Y entonces, bueno, pues te lo explico, en un momento dado hubo una serie de reuniones entre los organismos, entre los mismos ayuntamientos, incluso las diputaciones, y yo creo que se le hizo un homenaje en Jauja al Tempranillo. Los mismos vecinos del pueblo decidieron, pues vamos a hacer un homenaje en la casa natal, y yo creo que eso fue punto de partida de todo, junto con lo que te he comentado del patio donde está enterrado, que eso fue ya lo que también un poco movió... ya que la gente lo visitase, ¿no? Exactamente. Y lo conociese un poco más en profundidad. Si a esto le añades que en la ermita de la Fuensanta, en Corcolla, según Juan Caballero, el Lero, que fue su lugarteniente, digamos, él en sus memorias cuenta que una de las reuniones del indulto se produjeron allí en la ermita, que además nos pilla a mitad de camino entre Jauja y Alameda, pues ahí tenés la ruta ya. Claro. Estamos hablando de que está visitando lugares donde se han desarrollado acontecimientos históricos, porque claro, luego visitas Casariche, la ermita de la Fuensanta, visitas el patio donde está el enterramiento, llegas a Benamejí y bueno, pues paseas por las calles de corte
renacentista, las calles por donde se paseó el Tempranillo y otros muchos muchos bandoleros. Viaje en el tiempo magnífico, claro, con todos los componentes. Y también en Benamejí pues ver la representación de la obra de teatro La Duquesa de Benamejí en el sitio donde se ubicaba el palacio de la Duquesa de Benamejí. Estamos hablando de sensaciones, de momentos vividos en sitios únicos y especiales que están allí. O sea, eso ya supone un atractivo añadido más. Nos imbuimos no solo del conocimiento libresco, sino que vamos in situ, allí a la zona, porque la pretensión además va mucho más allá, ¿verdad?, de ilustrarnos sobre este bandolerismo romántico, histórico. También entiendo que es una puerta, o que quiere ser una puerta a que realmente visitemos todo el año, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, esta ruta del Tempranillo, ¿no? Sí, bueno, la idea era esa, la idea era que el paquete turístico que se ofrece desde la Fundación Ruta del Tempranillo, pues claro, debido a las temperaturas que tenemos, en verano sobre todo, pues un poco se nos quedaba un poco ahí hueca, ¿no?, en el tema de ya mayo, junio, julio, hasta octubre casi no la podríamos reiniciar. Entonces se pensó en hacer estos paquetes un poco exclusivos para estas noches de luna llena, con el objetivo de que fuese un turismo familiar, que visitase la zona, un turismo familiar, bajo la luna llena y evitando así un poco pues las temperaturas del día, porque claro, el paquete turístico que tenemos, que se hace a lo largo del año, pues acaba a las 5 de la tarde, en primavera, en otoño es una hora ideal, un momento ideal, pero en verano a las 5 de la tarde no hay nadie que visite Benamejí ni Jauja, porque es que es imposible soportarlo. Entonces era un poco el acabar con la estacionalidad veraniega, el ofrecer un producto novedoso y en el cual pues también nos aprovechábamos de una ruta que ya estaba creada, que ya tenía su promoción y que lo que queríamos era eso, darle una visión distinta, más familiar, más humana, más sensorial. Se combate la estacionalidad, ¿verdad? Se mejora esa oferta turística que se puede ampliar lógicamente a los 365 días del año, y hemos hablado de esas dramatizaciones, hemos hablado del patrimonio, bueno, hemos dado alguna pincelada del patrimonio monumental porque es mucho más extenso, podemos comentarlo ahora, pero también tenemos que hablar del patrimonio paisajístico y natural, y es que vamos a recorrer pues bueno, todo aquello que, o por lo menos vamos a estar rodeados del entorno que trotó, podríamos decir, el Tempranillo, ¿no?, que no deja de ser en cuanto a fauna, en cuanto a flora, y de hecho tenéis incluso ese centro temático de paisaje natural de Palenciana, ¿no? Sí, bueno, la idea era porque en el proyecto en un principio lo formaron los municipios de Lucena, con Jauja, por supuesto, Badolatosa y Corcolla en Sevilla y Alameda en Málaga. Esos fueron los pioneros. Luego posteriormente se unió Benamejí, se unió Palenciana y Cazariche en Sevilla. Entonces, en un principio Palenciana normalmente el río Genil ha unido mucho a Benamejí, a Palenciana, ¿no? Además siempre se ha hecho allí mucho turismo activo. Además hay unos paisajes espectaculares, con el río Genil como protagonista. Entonces, pues claro, la idea de involucrar a Palenciana en el proyecto era de crear allí un centro de interpretación del paisaje natural. También involucrándolo un poco, relacionándolo con los bandoleros, ¿no? Y entonces pues esa fue la idea allí en Palenciana, que bueno, se está trabajando en ello. Bueno, luego también en torno al río, como Pedro ha dicho, pues tanto hay dos empresas que se dedican al turismo activo y que gestionan un poco pues el tema de rafting y descenso, senderismo y eso por la vera del río. Si va uno por libre, pues también puede visitar lo que es la Ruta de las Norias. En Benamejí hay uno de los municipios que tiene en su término municipal 3 norias fluviales. Una de ellas es del siglo XVIII, con lo cual se ha conservado y se ha mantenido. Las otras dos pues se construyeron un poco reproducción con el fin de que funcionasen. Han estado funcionando, están a la vera del río. Desde esas norias pues se puede ver también el castillo de Gómez Arias, que está declarado bien de interés cultural. Y bueno, pues la gente que visite esta Ruta de las Norias, también en torno al río, pues pueden pasar por debajo del puente de Hernán Ruiz II, que también es declarado BIC, que fue el puente que construyó el marqués de Benamejí, que le mandó construir a Hernán Ruiz II, y en fin. Uno de los cuevas que también pueden visitar, que está allí muy cerca del río y que también estuvo José María del Tempranillo, pues es la Cueva de la Silera, que fue recientemente declarada bien de interés cultural hace mes y medio o 2 meses. O sea que
no solo el entorno cultural, sino el entorno natural. Pueden hacer turismo activo, pueden hacer senderismo tranquilamente en familia, visitar la huerta y bueno, pues disfrutar de todo lo que disfrutó en su tiempo José María el Tempranillo. Tenemos desde luego opciones múltiples para disfrutar de este entorno y una de ellas es esta ruta. En agosto tenemos ya 2 fechas, ¿verdad? No sé si la idea es ampliar ese número de citas, si en principio esas son las 2 fechas que tenemos. Tenemos el 2 y el 31 de agosto, ¿verdad? Eso sí, tenemos que inscribirnos previamente y la verdad es que por un precio que yo creo que es muy módico vamos a tener acceso absolutamente a todo. Y por supuesto también el estómago lleno, ¿no? Tendremos ese desayuno molinero, tendremos pues, todos los ingredientes para coger un bolsito, una mochilita y acompañaros, ¿no? E ir de vuestra mano. Pues sí, la idea era eso. En un principio era darle al producto un tono de exclusividad. Por eso era el hacerlo en las noches solo de luna llena. Se podía haber traspasado al sábado anterior, posterior de luna llena, pero entonces ya no sería ruta bajo la luna llena. Queríamos que fuese un producto exclusivo, por eso esos días que coinciden uno entre semana, otro en viernes, pero era un poco por darle esa exclusividad de la persona que venga, la familia que venga, pues que sepa que está viviendo algo único este año. El año que viene, pues queremos seguir con el producto, con el paquete, lo centraremos igual en las noches de luna llena, porque no queremos darle el toque a realizar todas las noches o cuando la gente quiera, porque entonces ya pierde un poco de encanto. ¿no? Se podría... Entonces era un poco más darle eso, la exclusividad de esas noches de luna llena. Muy bien, pues en esas noches de luna llena en las que, como decíamos, visitaremos absolutamente todo. Bueno, no hemos hablado del museo, por ejemplo, del Campo Andaluz, ¿verdad? En torno a lo que hemos comentado antes, pero bueno, aún así nos dejamos muchísimas cosas en el tintero. Yo creo que esto es más que buena noticia porque llevamos un rato hablando, hemos enumerado muchísimos espacios, muchísimos rincones y sin embargo nos quedan más, ¿no? Así que la única manera de vivirlo, de vivenciarlo es poniéndose en contacto con vosotros, ¿verdad? Y haciendo esa reserva, aunque creo que tenéis más actividades preparadas en torno a esa ruta del Tempranillo y de hecho en septiembre tenemos otra cita muy especial, ¿no? Sí, bueno, en septiembre, para los televidentes, hombre, por lo menos si hay alguien interesado en la historia del bandolerismo, este año, hace unos años hacíamos una jornada sobre bandolerismo que han estado paradas, ¿no? Entonces, hemos intentado retomar de forma más humilde, pero no porque sean humildes, o sea, no tienen categoría, porque la verdad que van a venir unos historiadores bastante buenos, incluso va a venir Alfonso Vegara, que si alguien ve en Antena 3 la serie Bandolera, que por cierto grabaron allí, todos los exteriores de la serie Bandolera la grabaron allí en nuestra zona, y hemos hablado con él, con Alfonso, que es el que interpreta al Chato. Si alguien ve la serie pues se puede guiar, y yo hablé con él, dice que sí, que le apetece, porque como ha actuado un poco de bandolero, pues le gusta el tema, y va a venir. Y luego, bueno, pues comentar un poco que va a estar don José Antonio Rodríguez, que es el cronista oficial de Alameda, que nos va a hablar del Tempranillo, don Carlos Olavarrieta, que nos va a hablar de los niños de Écija, y un historiador que vive en Marmolejo, don Francisco Cerezo, sí, que nos va a hablar del niño de Benamejí. Entonces, con una teatralización en el patio y una proyección de una película, la primera que se hizo del Tempranillo, que se rodó aquí en Córdoba, El León de Sierra Morena, en el año 27, pues también un documento, sí. Una película bastante, bueno, una joya como de la cinematografía, vamos. Claro. O sea que todo eso contenido en la jornada del 29 de septiembre, o sea que vamos a apurar, ¿no? Cada minuto de este evento porque no nos va a dar tiempo a hacer tantísimas cosas, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que sea un buen regreso porque lo que recuperáis es esa década de jornadas. Ahora le llamamos conferencia, pero a fin de cuentas son las primeras conferencias de bandolerismo andaluz, que no son las primeras exactamente por lo que decimos, ¿no? Tienen un gran legado y recogen el testigo de esos 10 años de jornadas alrededor de la figura de José María el Tempranillo. Bueno, pues yo os quiero agradecer que hayáis estado con nosotros y por supuestísimo os emplazo, ya sabéis que esta semanita es la última ya de Córdoba TV, pero en septiembre estaremos de vuelta, así que espero que nos acompañéis para refrescarnos un poquillo la memoria y decirnos, ya están aquí las conferencias, ya podéis asistir y esto es lo que vamos a hacer y estas son todas las actividades que tenemos preparadas para el curso, para el inicio del curso.
Pues sí, nosotros quisiéramos eso, pues invitarte en torno a la jornada, seguramente, o pronto, en fechas muy próximas, se inaugurará también el Centro Duquesa, que es el último colofón dentro de la Ruta del Tempranillo. Es un centro temático también dedicado al bandolerismo, pero más centrado en la Duquesa de Benamejí propiamente dicho. Se ubica allí en Benamejí, yo creo que en fechas muy próximas, si no en torno al 29 de septiembre, poco más o menos, abrirá sus puertas, lleno de sorpresas, lleno de novedades y cosas, pues será el complemento que dará la gotita que colma el vaso de la Ruta del Tempranillo. Pues esperando esa guinda y por supuesto preparándonos para estas rutas nocturnas a la luz de la luna llena, bajo la luz de la luna llena, ese es el título exactamente. Espero que muchas personas se interesen por ellas. Desde luego a mí me resulta apasionante y yo creo que en una fecha o en otra podemos hacer hueco para asistir a este evento. Os agradecemos mucho toda la organización, todo el trabajo que ello conlleva, seguro por vuestra parte, y por supuesto que nos hayáis acompañado aquí hoy en Córdoba TV. Nada, muchas gracias a vosotros.